Ahí pongo. Buenas jornadas, buenas terceras jornadas de género y diversidades de la Asociación de Investigadores y Críticos Teatrales, AINCRIT, desde Catamarca. Tengo el gusto de presentar a Lucas Salas y voy a leer, antes de hacerle la entrevista, voy a leer brevemente quién es Lucas. Es actor, bailarín, dramaturgo y director. Sospecho, y él nos lo va a confirmar o no, que comenzó a dirigir porque no había quien pusiera en escena su universo creativo, que con excepción de algunas obras para infancia, describe con ironía y sarcasmo los lugares comunes de la sociedad catamarqueña con relación a lo que se debe ser. Militante del colectivo LGTBIQ+, desde hace largo tiempo, a sus actuales 38 años, es además el delegado cultural de Argentores en la provincia desde hace 5 años. En el periodo 2022-2023 dirigió la Comedia Municipal de San Fernando con una puesta en escena del Carnaval del Diablo de Juan Oscar Ponferrada. En paralelo, en 2022, y sobre esta obra vamos a hablar, estrenó como autor, director y productor el monólogo Tengo tetas, tengo pito y talento, que fue un antes y un después en el sistema de recepción del público local, con más de 1.500 espectadores en 19 funciones. Gran parte de ese éxito fue el trabajo del actor Rodolfo Berrondo, perdón, también integrante del colectivo LGBTIQ+. Daniel Martínez, quien es un teatrista catamarqueño que hace muchos años que vive en Buenos Aires, escribió lo siguiente. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde la proscripción en la década del 70 del colectivo LGTBI por parte del proceso militar, acompañado por los vetustos edictos policiales que prohibían la exhibición pública de hombres y mujeres vestidos con características opuestas a su, entre comillas, género, lo que era castigado con persecución y prisión para los estigmatizados que no respondían a los cánones establecidos. Hasta las nuevas leyes conseguidas por la lucha de entidades populares o diversas ONG que impulsaron pedidos al Poder Legislativo que llevaron a nuestro país a la necesidad de reconocer la identidad de género, los gays, mariquitas, travestis se vieron confinados a habitar en las sombras, conformar un gueto del cual eran sus propias víctimas sin posibilidades de progreso e integración con la sociedad toda. Con esta breve introducción arrancamos la entrevista. Vos sos desde hace largos años integrante del colectivo LGTBIQ+, y militante activo. Me gustaría que nos cuentes un poco por qué y cómo ligás esto con el mundo del teatro. Hola Gaby, hola a todos los que están del otro lado. La verdad que a mí se me hace complicado porque tengo que anotar fechas o por lo menos acordármelas. Y de la primera que me acuerdo es de un 3 de un 3 de noviembre, en donde Claudio Soto, un amigo, un compañero de teatro y del colectivo, es asesinado acá en la provincia. Y si bien yo ya había salido del closet hace muchos años atrás, esto fue cuando yo tenía 21 años y nunca había formado parte del colectivo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la militancia, con las marchas o con cualquier cosa que se le parezca, pero desde aquel fatídico episodio me he acercado mucho a todo lo que es el colectivo, a todo lo que es la resignificación de fechas, de momentos, de lugares y sobre todo a darle importancia a todo tipo de políticas públicas que tienen que ver con la justicia social, que hacen que todo esto sea
un poquito más llevadero, ¿no? Porque digo, así como lo describía Daniel Martínez ahí, eh, ha pasado mucha agua bajo el puente desde la proscripción en la dictadura hasta la fecha. Entonces, eh, con el tiempo me fui sumando y fui empezando a crear agenda, literalmente porque desde el año 2019, 2018, que se empieza a hacer el primer Festival del Orgullo en la ciudad capital, en San Fernando del Valle, es que me convoca la Asociación Siempre Diversa para empezar a ejecutar un plan de acción con respecto de actividades para llevar a cabo luego de la Marcha del Orgullo que se realiza todos los noviembre. Y ahí me empecé a sumar desde el año 2000, sí, 2019, 2018, perdón, 2018, 2019, bueno, después vino la pandemia y hasta que se hizo el anteaño pasado, estuve armando la que es la agenda y desde ahí participando. Si bien antes también he participado en marchas y qué sé yo, pero esto fue como lo más militante que he logrado dentro de la comunidad, fuera de lo que es lo teatral, porque digo, tengo tetas, tengo pito y talento, ha sido una bisagra en mi vida muy divertida, sobre todo, digo, divertida por decirlo de alguna forma. En la obra lo que exploramos y explotamos es la imaginación. ahora Bueno, vamos a ir bueno, a la obra. bueno, Quiero bueno, bueno. aclarar para las personas que nos están viendo que Claudio Soto, compañero gay, que integró la comedia municipal, que creó el grupo Egocéntricas acá en Catamarca, el primer grupo en donde se manifestaban abiertamente gays, que hizo una puesta en escena de la casa de Bernarda Alba solamente con varones transvestidos, obra que ganó el concurso por la provincia para participar de la Fiesta Nacional de Teatro a través del Instituto de Teatro. Claudio Soto es el primer crimen de odio que se registra abiertamente dentro de la provincia de Catamarca. Esto es para comentarle a quienes nos están viendo y además también resaltar que cada una de las obras que vos pones en escena, no importa si son de temática LGBTIQ+, o para todo público, de hecho, digo, obras que no tocan la temática, cada vez que cerrás con el agradecimiento a las y los espectadores, resaltás que dedicás las funciones de tu trabajo a la memoria de Claudio Soto Sí, a la memoria y a la justicia de Claudio y a la Soto. justicia que aún no llegó. No, no. Vayamos entonces ahora a ese maravilloso monólogo protagonizado por Rodolfo Berrondo que se llama Tengo pito, tetas y tengo talento. Eh, yo escribí en algún momento en el diario Ancasti que era la primera obra de burlesque que se hacía en Catamarca de manera abierta, teniendo en cuenta que en términos generales el burlesque fue siempre mal considerado. En los años 30 se hablaba de los géneros prostibularios por el cabaret y el burlesque, cuando en realidad son géneros teatrales como cualquier otro, digamos, ¿no? Claro. Contanos un poco el proceso de este trabajo hasta llegar a la escena. Digamos, qué te arrancó a hacerlo? ¿Qué te inspiró a hacerlo? ¿Qué me inspiró a hacerlo? Fue una tarde noche, creo que estaba, sí, tarde noche, estaba en la peluquería con mi peluquero muy de confianza, un amigo, y me empezó a contar qué había pasado en su semana, cómo había vivido el último tiempo que no nos habíamos visto, que fue en la pandemia. Entonces, y de ahí empezamos a hilar y atar cabos de cosas que nos habían pasado cuando éramos más chicos, cuando no todo era tan abierto, cuando eh,
las cosas se ponían más complicadas. Y, y se me ocurrió, le dije, ¿qué tal si me pongo a escribir algo con respecto de todo esto que me estás contando? Dale, estaría bueno. Ponele que eso fue un viernes, yo el domingo yo tenía el texto armado. Voy a su casa, se lo muestro, me dice, esto me encanta, pero no lo podría hacer nunca porque no soy actor. Y ahí tratando de incentivarlo, de que le ponga un poco de entusiasmo, de que le ponga todo el condimento que más o menos tenía el texto, es que decide directamente no hacerlo. Con mi asistente, con Oscar Taborda, estuvimos trabajándolo a ver si podía pegar, si es que lo actuaba yo. La verdad que a mí no me gusta mucho actuar. Yo ya me siento hoy mucho más cómodo desde el lado de atrás, acá escribiendo, dirigiendo y haciendo lo que más o menos uno sabe. Y se me ocurrió, porque justo yo me había mudado, se me ocurrió presentarle el texto a Rodolfo Berrondo, eh, y se lo presenté también en un día de la semana, estaba lloviendo, y le digo, mira, tengo esto, fíjate si tenés ganas. Dale, dale, estaba ocupado con otras actividades, con otras obras, y me dijo que lo iba a ver, que quizá lo veía. Ponerle que fueron las 8 de la noche, que yo le llevo el texto a Rodolfo, y a las 10 de la noche me golpean la puerta de mi casa y, y abro y era Rodolfo y era un mar de lágrimas y me dice, tengo que hacer esto. Y yo no podía creer, primero porque la figura de Rodolfo Berrondo en todo lo que es el escenario catamarqueño es tremenda. Digo, creo que no hay un actor con la pisada escénica, con el manejo de público, no hay nadie con tanto ángel ni con tanto carisma para Con hacer tanta comicidad. totalmente. Entonces, cuando él me dijo que sí, nos pusimos a trabajar al otro día. Y desde ese día, todos los días hasta el estreno, fue que estuvimos laburándolo. En el medio había un par de anécdotas que por ahí no cerraban con la edad, entonces decidí darle un vuelco, porque bueno, Rodolfo ya es un tipo mucho más grande que yo, entonces traté de incluir algunas de las anécdotas que le habían pasado a él, por ejemplo, esta de que lo habían golpeado a la salida o cuando estaba por entrar un boliche, y es que desde ahí decide incursionar en lo que es las artes marciales, y que lo contamos en la obra, dentro de todas las otras cosas. Entonces, cuando le di la vuelta de rosca ahí, es que decido incluirle música como para que este ensayo que él está preparando, que el personaje está preparando, el personaje de Walter está preparando, sea un poco más movido. Y desde ahí el texto empezó a convertirse en una suerte de improvisado, porque estaba armado como si fuera una improvisación. Entonces, entre el texto y todo lo magnífico que es Rodolfo, se logró el producto final. Bien, acá hay dos cosas que vos estás marcando que a mí me interesaría rescatar. Primero, esto que decís de que es teatro dentro del teatro, metateatro, ¿no? Te muestro un ensayo. La Claro. obra en sí es el ensayo de cómo Walter se va a trasvestir y mientras se va trasvistiendo, y hay un personaje fuera de escena que sería lo que habitualmente llamamos su chongo, que Ajá. no, no tiene registro, duerme, digamos. Claro, el segundo personaje, que es el que no aparece, eh, es una pareja que tiene el personaje de Walter, que Walter los remite todo el tiempo, intentando de que vea su ensayo, de que le escuche los poemas, de que escuche los chistes que tiene para hacerle al público, pero Y el otro el, duerme todo el el tiempo. Tongo está torrando como mosca. Y la otra cosa que me interesa traer a esta conversación es el uso de la música. Es casi una constante en tu teatro y debo decir que yo vi tu examen final para graduarte
de actor en la escuela Juan Oscar Ponferrada, donde había música en escena y vos Había música en hacías, vivo, ¿eh? sí. Había música en vivo, había un Había violín. música en vivo y vos hacías ya un personaje transvestido, Sí, hacías una mujer, hacía una adaptación de Macbeth. de Lady Iba a Macbeth, hacía una adaptación de la señora Macbeth de Gambaro. exactamente, de Griselda Gambaro. Pero hay algo que te convoca a vos en el uso de la música y no, que va desde el solo de violín tocado por la violinista Lila Folker en ese material que vos presentaste para graduarte, a trabajar con las músicas más populares, este, digo, bachata, salsa, cuarteto, y seguís usándolas en el Horror. resto de tus obras. ¿Qué te da la música como quizás como sostén o como un elemento más que se agrega a tu trabajo de puesta en escena, que no es solamente una música que acompaña la puesta en escena, sino que es parte del discurso dramático o trágico o cómico de cada una de las obras que vos vas presentando? Mira, creo que tiene que ver con, eh, por lo general, siempre he trabajado con monólogos. Lo has visto en Tres Mujeres, después lo has visto con el Rodolfo. Esta versión nueva que tengo de la obra que estamos presentando, que he estrenado este año, que se llama El amor y la muerte caerán sobre nosotros, también era un monólogo que se terminó convirtiendo en algo con más personajes, pero en todas las incursiones con música siento que es un personaje más, que es el que le da, no siempre el ritmo, pero sí le da un fuego que por ahí a veces, y no siempre, en algunas partes lo necesito de parte de los actores, como un pie. En el caso de Tengo Tetas, necesitaba eh, que Rodolfo meta tercera y siga quinta porque la música lo levantaba. En el caso del trabajo con Rodolfo ha sido así. Metimos la música para, primero, los cambios de vestuario. Y cuando vi el trabajo que se hacía fuera de escena, le dije, no, esto quiero que hagas arriba del escenario, porque los cambios que tenía de vestuario los hacía con Oscar, que era el asistente, y, y me parecía muy cómico. Le digo, exploten eso, háganlo más grande, más grande, más grande de lo que ya es, y jueguen con eso. Y desde ahí empezamos a jugar con la música, por lo menos en Tengo Tetas. Hay que decir, para quienes no vieron la propuesta, que este monólogo que dura una hora es un tour de force de Rodolfo, donde además necesita de la música en principio para poder respirar y ganar aire nuevamente para su siguiente parte. Sí, Contame un poco de la repercusión que encontraste entre los espectadores y voy a decir las dos razones por las cuales me interesa que vos comentes en torno de esto. En principio porque el personaje de Walter, que como personaje puede ser muy cruel, sin sí, embargo vos como autor lo tratás con una infinita dulzura, aunque el personaje no abandone ni la ironía ni el sarcasmo, que creo que son dos de las notas de tu dramaturgia más destacadas, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, ver la función y darme cuenta que ese espejo que se le ponía al público en general sí. producía mucha risa porque hay mucho de humor en ese burlesque, pero también había algo como de risa nerviosa, de mirá lo que me están contando y mejor me río porque si no me tengo que poner a llorar. Sí. Entonces, contame un poco de cuáles fueron las devoluciones de las y los espectadores una vez que vieron la función
porque en Catamarca llegar a la cantidad de 18 funciones no es tarea sencilla, vamos a decirlo así. Y con sala llena, generalmente, Una sala en pequeña de 90 un teatro de espectadores, pero 90 igual espectadores. Sí. es importante, dado que toda la provincia no llega a medio millón de habitantes, vamos a decirlo así. Exacto, exacto. Eh, Antes del público estábamos nosotros, que nosotros no sabíamos cómo el público iba a reaccionar, porque si bien con Rodolfo manejamos el mismo tipo de humor, desde lo personal, claro, no sabíamos la llegada que iba a tener. Es más, cuando terminamos el ensayo general, estaban un par de amigos, estaban los técnicos que se estaban matando de risa, pero escuchamos por ahí muy, muy lejano decir, a estos los van a colgar en la plaza. Y fue el termómetro que nos iba midiendo cómo estábamos llegando a hacer el trabajo que íbamos a hacer. Entonces, ahí nos empezamos a asustar. Pero no porque estábamos diciendo nada malo, sino porque estábamos hablando de la realidad que vivimos nosotros, la que vivimos los putos, la que vivimos los trolos, la, la, la discriminación constante. Entonces, en todo lo que fue, mientras fue creciendo, porque el laburo iba creciendo cada vez más, la gente se emocionaba mucho y mucha gente, así como estás diciendo, no podía entender cómo hacía para reírse de tantas crueldades que le iban pasando al personaje. Digo, esto de contar, así como cuando uno dice voy a comprar pan, como una chica que era amiga de ella, una chica travesti, una chica trans, se había puesto siliconas en los pechos y de un día para el otro se despertó con los pechos en la espalda, porque lo había hecho con aceite de avión que el novio robaba cerca del aeródromo acá en Capital. Y, o cómo al personaje de Walter, antes de llegar a un boliche, lo habían patoteado entre más de 5 hombres, solamente por caminar un poco más afeminado. Y cómo eso lo lleva al personaje, que en realidad tiene que ver también con parte de Rodolfo, cómo lo lleva a Rodolfo y al personaje a estudiar artes marciales para intentar defenderse de algo que no se tiene que defender, porque él es como es y el personaje era como era y no tenía necesidad de defenderse ni física ni verbalmente de ningún ataque. O bueno, la inequidad de cosas que pasaban. Entonces, la gente al principio sí se emocionaba mucho con el final porque tratamos de acercarnos a algo un poco menos violento al final, porque estamos hablando todo el tiempo y todo el tiempo acerca de violencia, discriminación, excesos, abusos. Entonces, cuando tratamos de llegar al final, intentamos verle la parte buena, que es todo lo que empezó a pasar con un par de políticas públicas, que es lo que decía al principio, un poco de la justicia social, que nos llegó, no sé si tarde, pero nos llegó, tarde para algunos, pero por suerte muy temprano para estas generaciones nuevas que están empezando con todo. Entonces, eh, la gente se emocionaba mucho, pero también no entendía de qué se reía, porque digo, estábamos hablando de un montón de cosas tremendas, pero se mataban de risa. Yo siempre digo, no hay personaje más perverso en Shakespeare que Ricardo III y sin embargo terminás enamorado de un perverso y de un Sí, asesino múltiple, ¿no? Eso es un poco la magia del teatro, que produce el teatro, de cómo nos enfrenta como un espejo con nosotros mismos y con aquello que ni siquiera somos capaces de confesarnos a nosotros mismos en muchos casos. Pero además de a esto los van a linchar en la plaza. claro, Era como no sabremos si una premonición o un deseo de quien lo formuló, dejémoslo claro. ahí. ¿Cuáles fueron los comentarios que más te llamaron la atención de espectadoras y espectadores?
Me acuerdo de una señora que vino llorando a acercarse a saludar a Rodolfo, que era un público de una Mero público. función, mero público, que vino, se acercó a Rodolfo llorando y le dijo, gracias, gracias, gracias por mostrar esto, porque a mi hermano, creo que dijo a mi hermano o a era un familiar directo, lo discriminaron toda la vida y siempre la pasó mal. Después nos pasó en Valle Viejo con una función del plan Late Cultura, también en el 22, de parte de Nación, que hicimos una función gratuita y la gente, vinieron dos chicos que no, bueno, tampoco conocíamos, y me empezaron a preguntar que si a nosotros nos había pasado eso de verdad. Y en la mayoría de las cosas les dijimos que sí. Después nos preguntaban en quién nos habíamos inspirado, eh, o por qué tenía que ser así. Me acuerdo de un amigo que después de la función me dijo, ¿y tiene que ser tan violento el personaje? ¿Tiene que ser tan agresivo todo el tiempo? Y le digo, mira, eh, los putos nos manejamos así cuando hablamos entre nosotros. Entonces, había que darle, le decía yo, había que darle un poco de esta transparencia que solemos tener y que muchas veces nos caracteriza en el modo y en las formas. Y a eso sumale toda la característica psicológica que puede haber tenido, que puede tener una persona. Ahora estamos hablando de un personaje, pero digo, que puede tener una persona después de tanto maltrato psicológico, físico, verbal, que haya podido construir todo eso y que un poco y un poco la gente de la comunidad, tanto como el personaje y tanto como la obra y tanto como los comentarios de la gente, hacen que uno empiece a transitar estos espacios desde el lado de la comedia. Entonces nosotros vemos a la tragedia como una comedia después de un tiempo. Vale. ¿Volverá Tengo Tetas a la escena? Y estamos con ganas, yo tengo ganas, a mí me gustó mucho el trabajo, me parece que es totalmente atemporal, que no se refiere Y solamente porque los a... públicos se renuevan. totalmente, totalmente. Entonces, Te podríamos, no es mala idea. agradezco además que hayas hablado tan explayadamente sobre un fenómeno que en general no se suele tener en cuenta, pese a que nosotros desde la Asociación de Investigadores sí lo tenemos, que es el fenómeno de la expectación. Digamos, no, lo que el convivio teatral solo se resuelve cuando hay espectadores del otro lado que son espectadores y espectadoras activos que conforman su propio imaginario y movilizan sus emociones, Mm. ¿no? Esto, esto es lo que cierra la magia del teatro. Así que te agradezco enormemente, Lucas, por habernos dedicado este tiempo para charlar un poco de ese fenómeno que fue Tengo Tetas, Tengo Pito y Tengo Talento, protagonizado por Rodolfo Berrondo, dirigido, escrito y producido por vos. Y nada, solo agradecerte. Te mandamos Muchas un gracias a enorme vos por la abrazo. invitación. Muchas gracias a vos por la invitación.